En este video compartiremos la explicación acerca de los pueblos originarios de nuestro país y la conquista de América. Los pueblos originarios son el conjunto de individuos, grupos o comunidades que se reconocen o se reconocieron descendientes de los amerindios que habitaban el actual territorio argentino en el momento en que los primeros exploradores europeos llegaron a esta región en el siglo XVI. Estas comunidades son reconocidas en Argentina como aborígenes, indígenas u originarios, término que ha desplazado al de indios. La comunidad indígena en nuestro país está dividida en 4 regiones. La región del noreste, que abarcan las provincias de Chaco, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y Formosa. En estas provincias habitan las comunidades de los Tobas, los Macobíes, los Pilagás, los Matacos y los Guaraníes. Estas comunidades vivían en las zonas naturalmente selváticas cercanas a los ríos Uruguay, Paraguay, Paraná, Pilcomayo, Bermejo y Salado del Norte. La comunidad de los guaraníes está dividida en 3 grupos. Los guaraníes Cayowa, los guaraníes Embiá y los guaraníes Ñandebá. En Argentina se distribuyen los 3 grupos. A la llegada de los europeos ocupaban la zona entre los ríos y eran los primeros productores de yerba mate, y también fueron los primeros en perfeccionar el proceso de elaboración, así como el barbacoa. En el año 1544, el gobernador del Río de la Plata convivió con varias concubinas y permitió que los españoles tuvieran mujeres indígenas. Consecuentemente, tuvo gran descendencia mestiza, que es la base de la raza criolla en esta parte de América. Según la genealogía, el conquistador español Martínez de Irala tuvo gran descendencia mestiza guaraní, de los cuales descienden muchos de los próceres de Argentina y Paraguay, entre ellos Mariano Moreno y Manuel Belgrano. Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda que se realizó en el año 2010, reveló la cantidad de 955.032 personas que se autorreconocieron como indígenas, constituyendo alrededor del 2,38% de la población total del país. En nuestro país existe una ley que regula, una ley que ampara a las comunidades aborígenes, y esta ley creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en nuestro país, y que los cargos son ocupados también por indígenas. Pueblos originarios eran pueblos nómades y sedentarios. Los pueblos nómades desplazan sus viviendas de un lugar a otro en busca de alimentos. En cambio, los pueblos sedentarios obtienen su alimento a través de la agricultura y la ganadería, por lo que no necesitan desplazar sus casas de un lugar a otro. En la región del noreste está el pueblo de diaguitas, que vivían en las provincias de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán. Sus viviendas eran hechas de piedras y barro. Generalmente ellos se dedicaban a la agricultura, cultivaban maíz, frijoles, papa, pero también trabajaban con la ganadería. Su vestimenta eran camisas de algodón o lana que llegaban por debajo de la rodilla. Las herramientas que ellos utilizaban eran el arca, la flecha y el hacha. Otro de los pueblos está el pueblo de Tobas,
que ellos vivían en la provincia de Chaco, Salta y Formosa. Sus viviendas eran hechas de ramas, de barro y arena. Vivían de la pesca, de la caza y la recolección. Y en pequeñas porciones de tierras ellos cultivaban también zapallo, maíz, poroto. Y su gran trabajo artesanal era la cestería. La vestimenta de ellos estaba conformada por un corto manto de pieles que generalmente era de carpincho, y las herramientas que ellos utilizaban era la lanza y la flecha. Yo les voy a hablar de los pueblos originarios de Argentina, principalmente de la región de Cuyo. Esta región está conformada por las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis. Uno de los pueblos originarios de esa región fueron los ranqueles. Los ranqueles habitaban alrededor de los ríos. Ellos vivían y se alimentaban de la caza. Sus viviendas estaban hechas de cuero cocido de los propios animales que ellos cazaban. También utilizaban sus pieles para vestirse. También ellos fabricaban collares como forma de adorno y adornos de piedras. Ellos creían en el universo, adoraban al sol, a la tierra, al aire y a la luna. Otro de los pueblos originarios de esa región fueron los huarpes. Ellos habitaban el valle de esa región. Ellos eran un poco diferentes. Su cabeza y su cara eran de forma alargada. Ellos eran delgados y altos. Creían en un Dios que habitaba en las montañas. También creían en el sol y en la luna y en las estrellas. Sus viviendas estaban hechas de rama con barros. El techo era de rama, barro y pasto. Ellos, además de cazadores, también eran agricultores. Ellos cultivaban el maíz, el zapallo y calabaza. También se dedicaban a la artesanía, que hasta hoy perdura, por ejemplo, sus tejidos, y también su técnica de riego que hasta hoy se sigue utilizando, y algunas palabras que ellos utilizaban y que se fueron incorporando a nuestro vocabulario. Se encuentran tres pueblos originarios: los tehuelches, los pampas y los ranqueles, ¿sí? Le voy a mostrar un mapita y ahí le voy explicando las partes, ¿sí? Ahí. Los pueblos originarios. Los tehuelches. La ubicación de los tehuelches: vivían en el sur de América, habitaban en la Patagonia. Bueno, sus costumbres nunca estaban en un mismo lugar. Su sociedad estaba organizada por sus familias. Depende de sus posibilidades económicas, sus matrimonios eran efectuados por una compra. Sus vestimentas: se vestían el cuerpo con pieles para salir a cazar, y les gustaba pintarse la cara en época de guerra o en épocas calmas para diferenciarse, ¿sí? También usaban plumas para su vestimenta. Alimentación: ellos recogían frutos y semillas, eran cazadores, debían cazar a sus propios animales, guanacos, para su propia alimentación, ¿sí? Después los pampas. La economía. La economía de los pampas: ellos no eran agricultores, sino eran recolectores. Recolectaban frutas y semillas silvestres y molían para hacer harina.
Eso era parte de su alimentación, también la caza de avestruz, de guanacos que cazaban. Después pasamos a las viviendas. Sus viviendas eran de 3 palos clavados en la tierra, cubiertos con cuero de animal. Ellos se acostaban sobre pieles y sobre su espada. Su religión poseían médicos, hechiceros. Ellos gozaban de una persona en creer en sus relaciones, como el Walichu, que era un poder en su compañía en cualquier momento. Ellos creían en sus curaciones y hacían una adoración por salvar al enfermo. En la época de 1400, un navegante llamado Cristóbal Colón propuso a los reyes de España encontrar una nueva ruta comercial entre Europa y Asia. Dadme 3 barcos equipados. Atravesaré el océano en 3 meses para llegar a Asia. Intercambiaré mercancía a bajo costo. Estoy de acuerdo. Reclamad 3 carabelas en el puerto de Palos. El 3 de agosto de 1492 parten del puerto de Palos 3 carabelas: la Niña, la Pinta y la Santa María. Colón no contaba con encontrarse un nuevo continente en medio de su camino. Llegando el 12 de octubre de 1492 a una isla del nuevo continente. Fue poco después que Américo Vespucio, gracias a la cartografía, descubrió que no era Asia, sino un nuevo continente, América. Entonces comienza la colonización europea en tierras americanas. De España a América traen plantas, animales, esclavos africanos y enfermedades que afectaron a los indígenas. Los españoles se asentaron en tierras americanas y en 1499 llegan a lo que hoy es Colombia, fundando ciudades por todo el territorio. Españoles, indios y africanos comienzan a mezclarse. Se fundan las primeras ciudades colombianas y España, ayudado de las riquezas del nuevo continente, se hace el país más poderoso de la época. La llegada de los españoles a América. Mientras que los incas y los aztecas expandían sus imperios en América, los españoles exploraban nuevas tierras con objetivos económicos, políticos e incluso religiosos. A fines del siglo XV, los españoles llegan a América. Se da una conquista militar y una dominación política que dura varios siglos. En el año 1492, Cristóbal Colón firma un acuerdo comercial con la corona. Él quería reafirmar la idea de que la tierra era redonda, navegando del oriente hacia el occidente. Los reyes católicos apoyan sería su aventura, y el 3 de agosto de 1492 parte del puerto de Palos al mando de una nao y 2 carabelas con 100 tripulantes. Navegó por más de 2 meses y su tripulación se iba escaseando porque iba muriendo de las distintas enfermedades que se iba apareciendo. Y el 12 de octubre de 1492 llega a América. Luego de 4 viajes, Cristóbal Colón muere sin saber que había llegado a un continente nuevo. Él creía que había llegado a la India, por eso llamó indios a los nativos. En el año 1496 los españoles fundan la ciudad de Santo Domingo y exploran otras islas en el centro de América.
em, someten a las poblaciones nativas a trabajos forzosos en las minas en busca de oro y riquezas. El reparto del Nuevo Mundo. Durante el siglo XV, los portugueses eran considerados expertos navegantes. En el año 1456, el Papa Calixto III otorga a los portugueses todas las propiedades de los territorios que se descubriesen. Entonces España actuaba de una manera ilegítima, ya que todos los descubrimientos de los territorios y los asentamientos que se encontraban en América Central pertenecían a los portugueses. Estos disconformes presionan al papado para que se revea esta medida, consiguiendo así la firma de una nueva petición. En el año 1494 se firma el Tratado de Tordesillas, que otorgaba a los españoles las propiedades de todos los territorios que se descubriesen a 170 leguas al oeste de la isla de Azores, y a los portugueses todos los territorios que se descubriesen al este de esa línea imaginaria. Bueno, partiendo de las islas del Caribe, los españoles ocuparon toda América Central. Luego marcharon hacia el norte, conquistando México, y hacia el sur, en la región andina, lo que actualmente sería Venezuela, Colombia, el Perú, hasta Chile y la Argentina. Y los portugueses lograron conquistar, centraron sus asentamientos en lo que ahora sería el actual Brasil, principalmente en la zona de costas, donde lograron fundar sus principales ciudades. Sin embargo, en la búsqueda de metales preciosos, de diamantes, se tuvieron que aventurar tierra adentro. El paso hacia el Pacífico. En su búsqueda por encontrar una nueva ruta hacia el oriente, Colón descubre América. En el año 1513, después de que Américo Vespucio haya descubierto que ese territorio era otro continente, una expedición al mando de Núñez Balboa logra divisar el Océano Pacífico, llamándolo el Mar del Sur. Luego de esto, varios navegantes quisieron encontrar el paso hacia el Pacífico, como por ejemplo Juan Díaz de Solís, que fue enviado por el Reino de Castilla con ese principal objetivo. No lo logró, pero sí descubrió el Río de la Plata, al que llamó el Mar Dulce. Luego, en el año 1520, el portugués de Magallanes logró por fin encontrar el paso hacia el Pacífico, lo que ahora actualmente es denominado con su nombre, el Estrecho de Magallanes, que logra pasar del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Después del fallecimiento de Magallanes en el archipiélago, Elcano logró por fin terminar esa misión y logró dar la vuelta al mundo en el año 1522.